Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez continuando la serie de mejores capítulos, vamos a empezar con el capítulo número 1 de Kyokai no Rine, que ya les he mencionado muchas veces y es una historia que creo nunca me cansaré de contar. Kyokai no Rine no fue solo la primera obra de Rumiko Takahashi que seguí desde que inició publicación hasta que terminó publicación, sino también ha sido el primer y hasta ahora el único manga que he seguido desde el primer día que se estrenó hasta el día que terminó. Obviamente mi plan es hacer exactamente lo mismo con Mao. Y obviamente a Rine le tengo un cariño muy especial porque justamente cuando Rine empezó yo tenía más o menos la edad de los protagonistas. Y cuando Rine terminó yo tenía 23 años. Entonces es básicamente una gran parte de mi vida dedicada a Kyokai no Rine. Y sinceramente estaba encantadísima desde principio a fin. Y ya lo he dicho muchas veces, recuerdo lo mucho que yo sufría por encontrar los ROS después del terremoto que pasó en Japón en 2011 y que obviamente hizo que en algún punto la publicación simultánea en Viz Media se terminara. Y obviamente los ROS que aparecían en Japón tardaban mucho tiempo en llegar porque como teníamos la publicación simultánea de Viz Media, realmente no había como un equipo de personas en alguna parte del mundo recuperando los ROS y publicándolos. Entonces era algo bastante difícil y tardó bastantes meses, incluso años, en poder encontrar los ROS de manera fácil, aunque sí era posible. Y aquí también van a ver por primera vez algo que yo le llamo el coraje que tengo atorado desde que salió el anime. Y es que voy a ser sincera, y creo que ya me he sincerado también muchas veces en este canal. A veces siento que el anime de Kyokai no Rine no lo disfruté tanto como debería haberlo disfrutado, justamente porque yo venía de años de leer el manga. Entonces, obviamente, creo que eso fue un poco lo que influyó en cómo percibí el anime de Kyokai no Rine. Así que, a pesar de que voy a intentar ser lo más objetiva posible en estos videos, porque voy a retomar cosas también del anime, tomen en cuenta que probablemente con Kyokai no Rine todo vaya a estar también mucho más enfocado al manga. Y el primer capítulo del anime empieza igual que el manga, con este pequeño recuerdo de Sakura cuando era niña y que básicamente es la primera explicación del por qué ve espíritus, que digo, no es un misterio que se mantenga muchísimo rato dentro de la historia, literalmente lo revelan en el capítulo 4 o 5 del manga. Y después de este recuerdo que tiene Sakura, que sucede casi de la misma forma en el anime y en el manga, tenemos algo que para mí es una de las cosas que más rescato del anime de Rine en general, y es el primer opening de Rine. Madre mía, qué excelente canción. Incluso recuerdo en mis memorias este video es más como memorias del capítulo 1 de Rine. En mi memoria recuerdo que cuando recién habían anunciado el anime de Rine, cuando faltaban pocas semanas para que ya se transmitiera el capítulo 1, obviamente se anunció la canción que iba a ser el opening 1 y el ending 1. Es algo muy común en Japón, pero obviamente la primera vez que la escuché dije, wow, esta canción está increíble. Y no solo eso, cuando ya la vi en la forma en la que montaron el opening, terminé de enamorarme de esta canción. Y de verdad, debo confesarlo, es uno de mis openings favoritos de todas las obras de Rumiko. Y debo decir, es una canción que a día de hoy
por alguna extraña razón me trae nostalgia. Y debo decirlo como nostalgia porque al final de cuentas es una canción que escuché en 2015. Entonces no es una canción del todo vieja, pero obviamente es una canción que me hace rememorar también las primeras veces que leí el manga de Rine. Y obviamente las primeras veces que leí el manga de Rine fueron hace casi 11 años. Entonces estamos sí hablando de un buen tiempo. Y por cierto, algo que no me molesté en investigar en aquel momento y ahorita es algo que me surgió muy de pronto, así que no tuve tiempo de investigarlo, pero si alguno de ustedes sabe, me encantaría que lo pusieran en los comentarios. ¿Saben si esta canción era un single de la banda aparte o si la banda la escribió para la serie? Sobre todo porque la letra me hace pensar que sí está escrita para la serie. Pero obviamente por cómo se mueve en este momento el mercado japonés, sobre todo el mercado del anime, no puedo estar segura si realmente fue escrita para la serie o si simplemente la serie la retomó para mostrarla como opening. Yo creo, por la letra, que parece ser que la banda la creó para Kyokai no Rine, pero me gustaría saber si ustedes saben el dato exacto, si sí fue creada para el anime o si más bien fue retomada por los productores del anime. Que debo decirlo, independientemente de cuál haya sido la decisión, fue una gran canción y de verdad a mí me encanta. Y aquí empieza una de las grandes diferencias que tiene Rine en anime y manga. Y es que el primer capítulo del anime es una mezcla del capítulo 1, 2 y 3 del manga. Y debo decirlo, es una mezcla bien hecha. Porque si no has leído el manga, yo creo que no puedes notar que es una mezcla de 3 capítulos donde había 2 historias distintas. Lo que supongo que pasó aquí es que el primer capítulo del manga de Kyokai no Rine sí es bastante introductorio y realmente no necesita más allá de ese primer capítulo para introducirte a la historia. Entonces creo que obviamente no era suficiente para una versión animada y por eso los productores decidieron juntarlo con la otra historia que forma parte del capítulo 2 y 3 del manga. Pero algo que no perdono y Brains Base realmente no perdono es que nos hayan robado la primera interacción de Rine y Sakura. Y obviamente no estoy hablando de la primera vez que se ven o el primer encuentro que tienen, porque eso sí lo vemos en el anime, pero nos roban la primera interacción real que tienen en el manga, que es justamente cuando Sakura cree que Rine es un espíritu e intenta caminar a través de él como si no lo viera. Pero obviamente Rine ya no tenía el Haori puesto y eso hace que choquen. Y debo decirlo, esta primera interacción me gustó muchísimo y al igual que muchas de las primeras interacciones de las parejas de Rumiko, también marca algo importante y es justamente la cordialidad de los dos personajes. Sakura pide disculpas de haber chocado con él y Rine realmente no se muestra agresivo, de hecho más bien se muestra curioso porque reconoce que ella es la chica que lo vio mientras él estaba cazando al espíritu del Chihuahua. Entonces me parece una buena interacción, me parece una interacción cordial y me gusta muchísimo más que la que pusieron en el anime, que más que primera interacción es la primera vez que Sakura y Rine entablan una especie de conversación en la escuela y obviamente donde Rine le explica que es un Shinigami o algo así, como le gusta decir a Rine. Y bueno, el primer capítulo del manga realmente no tiene muchas otras cosas más rescatables y es entendible. Básicamente te plantean que el personaje de Sakura puede ver espíritus y te plantean también que el trabajo de Rine es hacer que esos espíritus lleguen a la rueda de la reencarnación. Y obviamente dentro de este primer capítulo introductorio del manga también te explican que el exorcizar estos espíritus de una u otra forma tiene un precio. Y el capítulo 2 y 3 del manga de Rine
son un capítulo, debo decirlo, a mi gusto, muy genérico de Rinne. Es un capítulo que vamos a ver en Rinne muchas veces, hasta cierto punto repetirse. Pero la parte importante del capítulo 2 y 3 del manga y la parte de en medio del capítulo 1 es que justamente introduce esta dinámica. Y es que Rinne esparce el rumor del casillero meteorológico que está en la escuela, que les puedes hacer una petición y entonces tu petición se va a cumplir si dejas alguna ofrenda. Y obviamente en la parte de en medio del capítulo 1 y lo que viene siendo el capítulo 2 y 3 del manga de Rinne, pues vemos la historia del celular de Rika y el espíritu que estaba buscando su uniforme. Obviamente en el manga y en el anime lo que podemos ver también, y una de las cosas que descubrimos en estos capítulos, es que Rinne es muy pobre. Y digo, es algo que también se va descubriendo dentro de los primeros capítulos, pero creo que este es el primero que te da un guiño muy grande a la pobreza de Rinne. El simple hecho de que no tiene dinero para comprarse un uniforme y que cuando le regalan un uniforme se rehúsa de una u otra forma a darlo. Porque al final de cuentas creo que algo que sí aprecia mucho Rinne es que le regalen cosas, sobre todo si son como artículos de primera necesidad, ropa y comida. Entonces es algo que aprendes de Rinne y que al final de cuentas es un elemento muy importante dentro de su personalidad. Porque esta idea o esta preferencia, entre comillas, que tiene Rinne sobre el dinero o sobre las cosas materiales o sobre ciertos bienes materiales, es de una u otra forma también lo que frena a Sakura, supongo, en darse cuenta de los sentimientos que tiene él hacia ella. Y también creo que de cierta forma desencadena más adelante una problemática que es uno de mis capítulos favoritos, y estoy segura también de muchos de los otros fans de Rinne, que es justamente el del festival escolar de Matsugo. Eso obviamente lo vamos a dejar hasta que lleguemos a ese capítulo, pero de una vez lo dejo por ahí. Creo que este es uno de los primeros capítulos en donde introducen esta idea de Rinne y lo material muy por debajo del agua, pero al final de cuentas definitorio de una manera considerable de la personalidad de Rinne y obviamente también de la situación económica de Rinne. Entonces es algo también muy rescatable de los capítulos 2 y 3 del manga y la parte del medio del capítulo 1 del anime. Y aquí, volviendo al anecdotario, recuerdo bastante bien cuando salió el primer capítulo del manga de Rinne. Mucha gente se confundió. Creo que en este sentido, el público que llegó a Rinne cuando empezó Rumiko Takahashi, probablemente con Ranma o con Urusei Yatsura, pudo ver desde el primer capítulo que Rinne se iba a tratar de un manga de comedia y de gags cómicos. Y esto se comprueba aún más con el capítulo 2 y 3. Pero dentro del anecdotario, justamente recuerdo que después de que saliera este primer capítulo del manga de Rinne, salieron varias personas en blogs de internet, en foros de internet, incluso creo que en páginas de Facebook. No estoy muy segura si en páginas de Facebook, porque en ese tiempo yo no usaba Facebook. En 2009 yo no usaba Facebook. Yo me rehusaba a usar redes sociales. Era muy forera, pero no usaba Facebook. Entonces, pero estoy segura que al menos en foros y en blogs sí llegué a ver gente diciendo que parecía ser que Rinne iba a ser un Bleach a la Rumiko Takahashi. Que creo los que no venían de, por ejemplo, series de Rumiko, de gags cómicos como Ranma, como Urusei Yatsura, y que venían más, por ejemplo, de Inuyasha, probablemente pensaron que sí, ese era la razón de ser de Rinne, ¿no? Ser un Bleach a la Rumiko. Y
curiosamente esta idea al menos perduró durante el capítulo 2 y 3 también del manga. Pero obviamente tras la aparición de Rokumon quedó más que claro, aquí sí, para el público en general, que esto era una serie más de gags de comedia de Rumiko. Que debo decirlo, mucha gente a día de hoy sigue comentando, incluso en el video que hice ya hace varios meses sobre que Kyokai no Rinne es considerada una de las peores obras de Rumiko Takahashi. A día de hoy sigue habiendo gente que considera que eso es cierto. Yo en lo personal, y desde mi punto de vista muy específico, yo creo que Rinne es muy buena serie de comedia. Y creo que funciona muy bien para lo que es una comedia. Al final de cuentas, y uno de los comentarios que he visto bastante seguido en post de odio a Rinne y en post de desagrado de Rinne es el hecho de que no ven evolución en los personajes durante casi toda la serie. Y esto es en parte cierto. En el caso de Rinne, más que un cambio, nada más hay como una revelación para uno de los personajes al final, en el último capítulo. Y eso, aunque muchos lo critiquen, yo no. Porque, como sabrán, yo también soy muy fan de los animes de comedia. De hecho, uno de mis primeros videos de este canal, ya cuando hablaba de animes, justamente sobre animes de comedia, en el top 10 que hice de animes que vi el año pasado, también uno de los animes que está muy arriba en el top es justamente un anime de comedia. Y algo que es un común denominador en los géneros de comedia, aunque no precisamente en Ranma, y no sé si en Urusei Yatsura sí, pero en Ranma estoy segurísima que no es un denominador, pero sí es un común denominador en la gran mayoría de las series de comedia, es el hecho de que después de que sucede cierta problemática, todo regresa a esa aparente calma y a esa aparente normalidad. Obviamente esto genera de una forma u otra que la serie se vuelva un poco interminable. Pero vamos, de verdad, es un recurso muy usado en comedia y es un recurso que yo en lo personal no lo veo mal y que creo que sí, en Rinne está utilizado y está utilizado de una forma bastante buena. Porque a pesar de que los personajes como tal, en cuanto a personalidad, en cuanto a forma de ser, no evolucionan, sí hay cierto aprendizaje dentro de esos personajes, que últimamente es lo que nos lleva a que en los últimos capítulos Sakura tenga esta gran revelación que tiene al final. Estoy intentando evitar spoilear el manga de Kyokai no Rinne porque sé que mucha gente aún no llega al final del manga, pero creo que pueden entender más o menos a qué me refiero, ¿no? Pero al final de cuentas eso es lo que pasa. Sakura tiene esta gran revelación al final del manga, a pesar de que su personaje como tal no haya evolucionado. E incluso el último panel del manga, la última imagen del manga y la última conversación que tienen en el manga es también a pesar de que hubo este cambio, la historia sigue siendo la misma, ¿no? Va a ser como un loop infinito, que al final de cuentas es también un recurso muy utilizado también en comedia, el hecho de que el final de una obra sea y la aventura continúa, ¿no? O sea, a pesar de que hubo este pequeño cambio o este gran cambio dentro de las dinámicas, la historia continúa, la aventura continúa y justamente plantea esta idea de anteriormente te mostré como este loop infinito donde los personajes iban aprendiendo, pero las circunstancias regresaban al punto cero. Es justamente esta idea de dentro del final de Rinne, esta idea se repite, ¿no? O sea, a pesar de que ya hay un contexto totalmente distinto al del capítulo 1, la aventura continúa y continuará en un loop de circunstancias que tú ya conoces porque estuviste viendo esta serie durante 40 tomos. Entonces, realmente a mí me gusta cómo está armado Rinne.
Y obviamente estos 2 capítulos sí te plantean más o menos cómo va ese armado en Rinne. Y a pesar de que a mucha gente no le guste, yo lo digo, a mí me gusta. Y obviamente yo adoro Rinne con toda mi alma por todo lo que representa para mí haber seguido Rinne durante 8 años. Y obviamente estos primeros 3 capítulos del manga y este primer capítulo del anime también dentro de mí generan una cierta nostalgia, porque como ya dije, este anime lo empecé en mi adolescencia y lo acabé en mi edad adulta, entonces crecí de una forma u otra con este manga. Y obviamente el anime fue como este cierre circular que de cierta forma también marca tu vida, ¿no? Entonces creo que este primer video sobre Kyokai no Rinne y los mejores capítulos de Rinne también fue como una oda a mi amor por Rinne. A pesar de que creo mucha gente a veces puede malinterpretar el hecho de que hice un video que se llamaba La peor obra de Rumiko Takahashi. Pero justamente es eso, o sea, también creo que este video lo quise usar para reivindicar eso. Sí, mucha gente la considera la peor obra de Rumiko Takahashi, sí, a mucha gente no le gusta, a mucha gente no le atrapa, pero a mí me encanta, a mí me fascina y no solo eso, sino que también tiene mi personaje favorito de todo el mundo de Rumiko, que es Rokudo Rinne. Al igual que Ranma, es algo que me trae muy buenos sentimientos y una muy buena sensación cada vez que la veo y cada vez que la leo. Entonces, realmente creo que estos últimos minutos sí fueron muy reivindicativos, pero me parecía algo importante aclararlo en este primer mejores capítulos de Rinne. Pero como siempre, lo que más me interesa es lo que ustedes piensan, lo que ustedes opinan. Ya saben, todo déjenlo acá abajo en los comentarios. Y nos vemos en los siguientes capítulos de Mao, los siguientes capítulos de Meso Nikoku, los siguientes videos de mejores capítulos. Y si habrá por ahí algún video especial, obviamente también nos veremos ahí. Muchas gracias una vez más por ver estos videos. Si les gustó, denle like. Si es la primera vez que se están pasando por este canal, los invito a suscribirse. Hasta la próxima. Bye bye.